El Aeropuerto Internacional de Madrid bullía con la actividad típica de un viernes por la tarde. Entre la multitud de pasajeros que se dirigían a sus respectivas puertas de embarque, destacaba la figura imponente de Eduardo Mendoza, un hombre de 62 años cuya fortuna se estimaba en varios cientos de millones de euros. Su traje italiano de 3.000 euros, sus gemelos de oro macizo y su actitud altiva lo convertían en el centro de atención dondequiera que fuese. Mendoza había construido su imperio inmobiliario desde la nada, pero el poder y la riqueza habían endurecido su corazón de una manera que él mismo no reconocía. Mientras esperaba en la sala VIP, Eduardo observaba con desdén a los demás pasajeros. Para él, la vida se dividía en dos categorías simples: aquellos que merecían su respeto por su estatus económico y social, y el resto, que simplemente existían para servirle. Sus prejuicios eran profundos y arraigados, alimentados por décadas de privilegios que había llegado a considerar como derechos naturales. No era consciente de que esa misma tarde, su percepción del mundo sería desafiada de la manera más inesperada. Al otro lado del aeropuerto, la doctora Carmen Herrera revisaba una vez más los documentos médicos que llevaba en su maletín. A sus 45 años, Carmen era una de las cardiólogas más respetadas de España, reconocida internacionalmente por sus innovadoras técnicas quirúrgicas. Su piel morena reflejaba sus orígenes dominicanos, pero su acento era completamente madrileño después de 3 décadas viviendo en la capital española. Vestía con elegancia discreta, su bata médica doblada cuidadosamente en el equipaje de mano, junto con los instrumentos que podrían salvar una vida en cualquier momento. Carmen había dedicado su vida a la medicina después de vivir en carne propia las desigualdades del sistema sanitario durante su infancia. Su familia había emigrado a España cuando ella tenía 15 años, buscando mejores oportunidades. Los primeros años fueron duros, enfrentándose no solo a las dificultades económicas, sino también a los prejuicios de una sociedad que no siempre los recibía con los brazos abiertos. Sin embargo, su determinación y brillantez académica le habían abierto puertas que parecían imposibles de traspasar. El vuelo 4B2851 con destino a Nueva York estaba casi completo cuando Eduardo abordó el avión. Su asiento en primera clase, el 2A, le garantizaba la comodidad y el espacio que consideraba indispensables para sus viajes transcontinentales. Al acomodarse, notó que el asiento contiguo, el 2B, permanecía vacío. Eduardo sonrió con satisfacción, anticipando un vuelo tranquilo sin la molestia de tener que interactuar con algún desconocido. Esa tranquilidad se vio interrumpida cuando Carmen apareció en el pasillo, consultando su tarjeta de embarque. El 2B era efectivamente su asiento. Eduardo la observó acercarse con una mezcla de sorpresa y disgusto mal disimulado. Su mente, condicionada por años de prejuicios, saltó inmediatamente a conclusiones erróneas. ¿Cómo era posible que alguien como ella viajara en primera clase? Seguramente habría algún error del personal de la aerolínea, o tal vez se trataba de algún programa de beneficencia que él desconocía. Carmen, percibiendo la incomodidad de su compañero de asiento, le dirigió una sonrisa cortés mientras guardaba su equipaje en el compartimento superior. Eduardo no respondió al gesto, sino que llamó discretamente a la azafata con un movimiento imperioso de su mano. La joven empleada se acercó con la sonrisa profesional que caracterizaba a la tripulación de la aerolínea, sin sospechar la tormenta que estaba a punto de desatarse. Eduardo se inclinó hacia la azafata con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, modulando su voz para que pareciera una consulta inocente pero lo suficientemente alta como para que Carmen pudiera escuchar cada palabra. Disculpe, señorita, creo que ha habido un error con los asientos. Esta señora debe estar perdida, seguramente su sitio está en clase turista. Sus palabras cortaron el aire como cuchillas afiladas, cargadas de una condescendencia que hizo que varios pasajeros cercanos giraran la cabeza con curiosidad morbosa. La azafata, desconcertada, miró alternativamente a Eduardo y a Carmen, quien había palidecido ligeramente pero mantenía su compostura con una dignidad que hablaba de años enfrentando situaciones similares. Señor, permítame verificar. Comenzó la empleada, pero Eduardo la interrumpió con un gesto impaciente. No es necesario verificar nada. Es obvio que aquí hay un malentendido. Yo he pagado una considerable suma por este asiento, y no voy a permitir que cualquiera se instale a mi lado. Carmen sintió el familiar nudo en el estómago que acompañaba a estos momentos de humillación pública.
Durante 30 años había trabajado incansablemente para labrarse un lugar en la sociedad española. Había salvado cientos de vidas. Había contribuido más que muchos a su comunidad. Y sin embargo, seguía enfrentándose a personas como Eduardo que la juzgaban únicamente por el color de su piel. Con voz firme pero controlada, extrajo su tarjeta de embarque y se la mostró a la azafata. Aquí tiene mi documentación. El asiento 2B me corresponde legítimamente. La tensión en la cabina era palpable. Otros pasajeros de primera clase comenzaron a murmurar entre ellos, algunos claramente incómodos con la situación, otros observando con el morbo típico de quienes disfrutan del espectáculo ajeno. Eduardo, lejos de sentirse avergonzado por su comportamiento, se envalentonó ante lo que percibía como una audiencia. Mire, señora, no sé cómo ha conseguido ese billete, pero es evidente que no pertenece a este entorno. ¿Por qué no acepta un cambio a clase turista? Estoy seguro de que allí estará más cómoda con su gente. Las palabras de Eduardo resonaron como bofetadas en los oídos de Carmen. Durante un momento, los recuerdos de su juventud la inundaron. Las miradas despectivas en el instituto, los comentarios susurrados sobre su procedencia, las veces que había tenido que demostrar el doble que sus compañeros para obtener el mismo reconocimiento. Pero ahora ya no era esa adolescente insegura. Era una profesional respetada, una mujer que había dedicado su vida a salvar otras vidas, independientemente del color de piel o la clase social de sus pacientes. Señor, respondió Carmen con una calma que contrastaba dramáticamente con la agitación de Eduardo. He pagado por este asiento exactamente igual que usted. Mi dinero tiene el mismo valor, y mi derecho a estar aquí es idéntico al suyo. Su voz, aunque suave, llevaba una autoridad natural que había desarrollado durante años dirigiendo equipos médicos en situaciones de vida o muerte. No voy a moverme de mi asiento porque a usted le resulte incómoda mi presencia. Eduardo sintió que la situación se le escapaba de las manos. No estaba acostumbrado a que le plantaran cara, especialmente a alguien a quien él consideraba inferior. Su rostro se enrojeció de indignación, y su voz subió varios decibelios. Esto es indignante. Exijo hablar con el capitán. No pienso volar sentado al lado de. Se detuvo justo antes de pronunciar las palabras que flotaban en la punta de su lengua, pero el mensaje era cristalino para todos los presentes. La azafata, claramente superada por la situación, murmuró una disculpa y se dirigió hacia la cabina del piloto. Carmen aprovechó ese momento para sentarse en su lugar, abrochándose el cinturón con movimientos deliberadamente lentos y elegantes. Eduardo la observaba con una mezcla de furia e incredulidad, como si no pudiera creer que alguien osara desafiar su autoridad de manera tan directa y serena. El capitán del vuelo, un hombre experimentado de unos 50 años llamado Roberto Fuentes, se acercó a los asientos de primera clase con paso firme pero diplomático. Había manejado situaciones similares en el pasado y sabía que la clave estaba en mantener la calma mientras resolvía el conflicto de la manera más discreta posible. Eduardo se irguió en su asiento al ver la figura uniformada, confiado en que finalmente tendría el respaldo de la autoridad para resolver lo que él consideraba una injusticia flagrante. Buenos días, señor Mendoza, comenzó el capitán, reconociendo inmediatamente al magnate inmobiliario cuya fotografía había aparecido en numerosas revistas de negocios. He sido informado de que existe cierta incomodidad con la disposición de los asientos. Permítame explicarle que todos nuestros pasajeros han adquirido sus billetes de manera legítima, y cada uno tiene derecho a ocupar el asiento que ha reservado. Su tono era profesional pero firme, dejando entender que no habría excepciones a las políticas de la aerolínea. Eduardo no podía creer lo que estaba escuchando. Su posición social y económica siempre le había garantizado un trato preferencial, y ahora se encontraba con que sus demandas eran rechazadas de plano. Capitán, creo que no comprende la gravedad de la situación. Soy accionista de esta aerolínea, y mis contribuciones económicas merecen cierta consideración especial. No es razonable que tenga que soportar esta situación. Gesticuló vagamente hacia Carmen, evitando mirarla directamente. Carmen observaba el intercambio con una tranquilidad que ocultaba el torbellino de emociones en su interior. Había aprendido a lo largo de los años que la dignidad se mantenía mejor con silencio que con confrontación directa. Sabía que cualquier palabra que dijera podría ser malinterpretada o utilizada en su contra, así que decidió dejar que la situación se desarrollara mientras ella mantenía su compostura impecable.
El capitán Fuentes miró a Eduardo con una expresión que mezclaba la comprensión profesional con un dejo de desaprobación personal. Señor Mendoza, entiendo su posición como inversor, y valoramos enormemente su confianza en nuestra compañía. Sin embargo, nuestras políticas de no discriminación son inquebrantables. La doctora Herrera, y al pronunciar su título profesional, varios pasajeros giraron la cabeza con renovado interés. Tiene tanto derecho como cualquier otro pasajero a ocupar su asiento. Si no se siente cómodo con esta disposición, puedo ofrecerle la posibilidad de cambiar a otro vuelo sin coste adicional. La mención del título médico de Carmen cayó como una bomba en el ambiente tenso de la cabina. Eduardo sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Doctora, la información no encajaba con los prejuicios que había construido en su mente. Durante unos segundos, su rostro reflejó una confusión genuina, como si estuviera recalibrando mentalmente toda la situación. Sin embargo, su orgullo herido no le permitió retractarse de su posición inicial. No me importa qué títulos tenga, murmuró Eduardo entre dientes, aunque su voz había perdido gran parte de su anterior convicción. El hecho es que no me siento cómodo, y como cliente prioritario, creo que merezco cierta consideración. Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, podía sentir cómo se desmoronaba el fundamento de sus argumentos. La información sobre la profesión de Carmen había introducido una variable que no había contemplado en su ecuación mental de superioridad. El capitán asintió con una paciencia profesional que evidenciaba años de experiencia manejando personalidades difíciles. Entiendo su posición, señor Mendoza. La oferta de cambio de vuelo sigue en pie. De lo contrario, necesito que se acomode en su asiento para poder proceder con el despegue. Tenemos otros 180 pasajeros esperando, y no podemos retrasar más el vuelo. Su tono, aunque cortés, dejaba claro que la conversación había llegado a su fin. Eduardo miró alrededor de la cabina y se dio cuenta de que se había convertido en el centro de una atención no deseada. Las miradas de los otros pasajeros oscilaban entre la curiosidad, la desaprobación, en algunos casos, la vergüenza ajena. Su imagen pública, tan cuidadosamente construida a lo largo de décadas, estaba siendo erosionada con cada segundo que pasaba. Finalmente, con un gesto de derrota mal disimulada, se hundió en su asiento y se abrochó el cinturón de seguridad. El vuelo transcurrió en un silencio glacial durante las primeras 3 horas. Eduardo se había atrincherado tras una barrera invisible de periódicos financieros y documentos de trabajo, evitando meticulosamente cualquier contacto visual con Carmen. Ocasionalmente lanzaba miradas furtivas hacia ella, observando cómo trabajaba en lo que parecían informes médicos, su concentración absoluta y la elegancia natural de sus movimientos. A pesar de su resistencia a admitirlo, no podía evitar sentir una curiosidad creciente sobre la mujer que había desafiado tan serenamente su autoridad. Carmen, por su parte, había logrado sumergirse en la revisión de un caso complejo que la esperaba en Nueva York. Se trataba de un niño de 8 años con una malformación cardíaca congénita que requería una intervención quirúrgica innovadora que solo ella había perfeccionado. Las páginas del expediente médico estaban llenas de diagramas detallados y anotaciones en su letra precisa, evidenciando la meticulosidad que había caracterizado toda su carrera. Ocasionalmente alzaba la vista para contemplar las nubes que se extendían infinitamente bajo el avión, reflexionando sobre la ironía de volar junto a un hombre que la despreciaba hacia una cirugía que podría salvar la vida de otro ser humano. La rutina del vuelo se vio brutalmente interrumpida cuando Eduardo, que había estado bebiendo whisky de manera constante para calmar su agitación, comenzó a sentir una opresión extraña en el pecho. Al principio lo atribuyó al estrés de la situación embarazosa que había vivido, pero la sensación se intensificó rápidamente hasta convertirse en un dolor punzante que se irradiaba hacia su brazo izquierdo. Su respiración se volvió laboriosa y sudor frío comenzó a perlar su frente, empapando su camisa de seda italiana. Eduardo intentó disimular su malestar, demasiado orgulloso para admitir debilidad frente a la mujer que acababa de humillar públicamente. Sin embargo, el dolor se intensificó hasta volverse insoportable, y un gemido involuntario escapó de sus labios. Carmen, entrenada para detectar signos de emergencia médica incluso en las circunstancias más inesperadas, levantó inmediatamente la mirada de sus documentos. Lo que vio la alarmó profundamente. El rostro de Eduardo había adquirido un tono grisáceo característico,
y su mano izquierda se aferraba desesperadamente a su pecho. «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó Carmen, abandonando instantáneamente cualquier rastro de resentimiento personal. Su voz había adoptado el tono profesional y tranquilizador que utilizaba en situaciones de emergencia. Eduardo la miró con ojos vidriosos, el orgullo y el dolor luchando en su expresión. Durante unos segundos que parecieron eternos, su mirada se encontró con la de Carmen, y por primera vez en toda la tarde, la vio realmente como lo que era, una doctora preparada para ayudar. «No, no puedo respirar», logró articular Eduardo entre jadeos entrecortados. Carmen ya estaba desabrochándose el cinturón de seguridad, su mente médica evaluando rápidamente los síntomas: dolor torácico irradiado, diaforesis, disnea, palidez. Todos los indicadores apuntaban hacia un infarto agudo de miocardio, una emergencia que requería intervención inmediata. Sin dudarlo un segundo, se arrodilló junto al asiento de Eduardo, sus manos ya palpando su pulso mientras sus ojos buscaban otros signos vitales. «Señor Mendoza, soy cardióloga. Está sufriendo lo que parece ser un infarto. Necesito que trate de mantener la calma mientras llamo a la tripulación», le explicó Carmen con voz firme pero reconfortante. Eduardo, aterrorizado ante la perspectiva de morir a 10.000 metros de altura, asintió débilmente. La ironía de la situación no se le escapaba. La mujer a quien había despreciado por su raza ahora se había convertido en su única esperanza de supervivencia. Carmen presionó el botón de llamada de emergencia mientras comenzaba a aflojar la corbata de Eduardo y a desabrochar los primeros botones de su camisa para facilitarle la respiración. «Necesito que me diga si siente dolor en el brazo izquierdo, en la mandíbula o en la espalda», le instruyó, sus manos expertas tomando su pulso y evaluando su estado cardiovascular. Eduardo asintió débilmente, incapaz de hablar pero claramente aterrorizado por lo que estaba experimentando. La azafata jefe llegó corriendo al escuchar la llamada de emergencia, seguida por 2 miembros más de la tripulación. Carmen ya había tomado el control de la situación con la autoridad natural que le conferían años de experiencia en salas de emergencia. «Soy la doctora Carmen Herrera, cardióloga del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Este pasajero está sufriendo un infarto agudo de miocardio. Necesito inmediatamente el desfibrilador automático del avión, aspirina si tienen disponible, y oxígeno suplementario». El estado de Eduardo se deterioraba rápidamente. Su respiración se había vuelto más superficial y errática, y Carmen podía sentir cómo su pulso se debilitaba bajo sus dedos. «Señor Mendoza, míreme. Concéntrese en mi voz. Va a salir de esta, pero necesito que coopere conmigo», le susurró mientras aflojaba completamente su ropa para mejorar la circulación. Eduardo la miraba con una mezcla de terror y súplica que contrastaba dramáticamente con la arrogancia que había mostrado apenas horas antes. «Por favor», murmuró Eduardo con voz quebrada, «no quiero morir. Tengo una hija, nietos». Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras la realidad de su mortalidad lo golpeaba con una fuerza devastadora. Carmen sintió una punzada de compasión humana que trascendía cualquier resentimiento personal. En ese momento, Eduardo no era el hombre prejuicioso que la había humillado. Era simplemente un ser humano aterrorizado enfrentándose a su propia fragilidad. «No va a morir bajo mi cuidado», le prometió Carmen con una determinación férrea. «Pero necesito que confíe en mí completamente. ¿Puede hacer eso?». Eduardo asintió desesperadamente, aferrándose a la mano de Carmen como si fuera su único vínculo con la vida. La doctora comenzó a administrarle oxígeno mientras monitoreaba constantemente sus signos vitales, su mente calculando rápidamente las opciones disponibles en un entorno tan limitado como la cabina de un avión. El capitán Fuentes había sido informado de la emergencia médica y ya estaba coordinando con el control de tráfico aéreo para un posible aterrizaje de emergencia. Sin embargo, se encontraban sobre el Atlántico, a más de 2 horas del aeropuerto más cercano. Carmen sabía que esas 2 horas podrían ser la diferencia entre la vida y la muerte para Eduardo, y que todo dependía de su capacidad para estabilizarlo con los recursos limitados disponibles. «Doctor Herrera», intervino la azafata jefe, «hemos contactado con servicios médicos de emergencia por radio. Están preguntando sobre el estado del paciente y las medidas que está tomando». Carmen, sin apartar la mirada de Eduardo, comenzó a dictar un informe médico detallado que sería transmitido a tierra.
Su voz era clara y profesional, contrastando con el caos emocional. Eduardo escuchaba la voz de Carmen como si fuera un faro en la tormenta. Cada palabra médica que pronunciaba le confirmaba que estaba en manos expertas, manos que pertenecían a la mujer que él había intentado humillar por su origen étnico. La ironía era tan abrumadora que, a pesar del dolor físico, sintió una vergüenza más profunda que cualquier cosa que hubiera experimentado en su vida. Carmen. Susurró su nombre por primera vez, utilizando un tono que jamás había empleado con ella, cargado de respeto y gratitud. Ahorre energía, señor Mendoza. Concéntrese en respirar lenta y profundamente, le instruyó Carmen mientras ajustaba el flujo de oxígeno. Podía sentir cómo otros pasajeros de primera clase observaban la escena con una mezcla de fascinación y respeto. La misma mujer que Eduardo había querido expulsar del avión ahora luchaba incansablemente por salvar su vida, demostrando una profesionalidad y humanidad que dejaba en evidencia la mezquindad de los prejuicios iniciales. Los minutos se arrastraban como horas mientras Carmen monitoreaba cada cambio en el estado de Eduardo. Sus conocimientos médicos le decían que el paciente se encontraba en una zona crítica, pero su experiencia le proporcionaba la esperanza de que, con el tratamiento adecuado, podría estabilizarlo hasta llegar a tierra. Está respondiendo bien al oxígeno, murmuró, más para tranquilizar a Eduardo que para informar a la tripulación. Su pulso se está fortaleciendo. Durante las siguientes horas, Carmen no se separó ni un momento del lado de Eduardo. Su vigilancia era constante y meticulosa, ajustando continuamente el oxígeno, monitoreando su pulso y observando cualquier cambio en su coloración o respiración. El avión había sido desviado hacia el aeropuerto más cercano, y los servicios de emergencia ya estaban preparados para recibir al paciente crítico. Eduardo, aunque estabilizado, permanecía consciente de la gravedad de su situación y de la deuda impagable que había contraído con la mujer que ahora velaba por su vida. Doctora Herrera, murmuró Eduardo con voz débil pero clara. Necesito decirle algo antes de que lleguemos a tierra. Carmen levantó la mirada de su constante monitoreo, encontrándose con unos ojos que reflejaban algo completamente diferente a la arrogancia que había mostrado al inicio del vuelo. No necesita decir nada ahora, señor Mendoza. Conserve su energía para la recuperación, le respondió con gentileza profesional, pero Eduardo negó débilmente con la cabeza. Por favor, déjeme hablar. Tal vez no tenga otra oportunidad, insistió Eduardo, y algo en su tono hizo que Carmen comprendiera que necesitaba expresar lo que llevaba en su corazón. Lo que hice al principio del vuelo, lo que dije, fue imperdonable. Usted me está salvando la vida después de que yo la traté como si fuera menos que humana. No merezco su ayuda, y sin embargo aquí está, cuidándome como si fuera su propio padre. Las palabras de Eduardo flotaron en el aire de la cabina, cargadas de un arrepentimiento genuino que sorprendió incluso a Carmen. Después de 3 décadas enfrentándose a prejuicios y discriminación, raramente había sido testigo de una transformación tan radical en la perspectiva de alguien. Señor Mendoza, respondió con voz suave, soy médica. Mi juramento hipocrático me compromete a salvar vidas sin distinción de raza, religión o clase social. Pero más allá de eso, todos somos seres humanos que merecemos compasión cuando sufrimos. Eduardo sintió como si cada palabra de Carmen fuera una revelación que desmantelaba décadas de prejuicios construidos. Mi hija Elena, ella es doctora también. Trabaja en una clínica gratuita en los barrios más pobres de Madrid. Siempre me ha reprochado mis actitudes, mis comentarios despectivos sobre las personas diferentes. Pensaba que era ingenuidad juvenil, pero ahora comprendo que ella veía algo que yo me negaba a reconocer, la humanidad básica que compartimos todos. Carmen observaba cómo Eduardo luchaba no solo contra las secuelas del infarto, sino también contra el peso de sus propios prejuicios. Era un proceso doloroso pero necesario, una especie de muerte simbólica de la persona que había sido para dar paso a alguien potencialmente mejor. Su hija suena como una mujer extraordinaria, comentó Carmen. Debe estar muy orgulloso de su dedicación a ayudar a los menos afortunados. Debería estarlo, admitió Eduardo con lágrimas en los ojos. Pero me avergüenza reconocer que durante años he criticado su trabajo. He intentado convencerla de que abra una consulta privada en Salamanca para pacientes adinerados. He sido incapaz de valorar la nobleza de su vocación porque estaba cegado por mis propios prejuicios sobre quién merece o no merece atención médica de calidad.
El avión comenzó su descenso hacia el aeropuerto de emergencia, y Carmen pudo sentir cómo la presión atmosférica afectaba ligeramente el estado de Eduardo. Ajustó nuevamente el oxígeno y le tomó la mano en un gesto que trascendía la relación médico-paciente. Señor Mendoza, todos tenemos la capacidad de cambiar, de crecer, de convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Lo que importa no es quién hemos sido, sino quién decidimos ser desde este momento. Eduardo apretó la mano de Carmen con la poca fuerza que le quedaba. Si sobrevivo a esto, le prometo que voy a cambiar. Voy a usar mi fortuna para apoyar clínicas como la de mi hija, para ayudar a médicos como usted que dedican sus vidas a salvar otras vidas sin importar el color de piel o el origen de sus pacientes. Voy a intentar reparar el daño que he causado con mis actitudes durante todos estos años. Carmen sonrió por primera vez desde el inicio de la emergencia médica. Entonces esta experiencia habrá valido la pena, no solo para usted, sino para todas las personas cuyas vidas puede tocar positivamente en el futuro. Sus palabras resonaron en Eduardo como una bendición y una responsabilidad al mismo tiempo, un compromiso que sabía que debía honrar si quería darle verdadero sentido a esta segunda oportunidad que la vida le estaba ofreciendo. El aterrizaje de emergencia se ejecutó con precisión milimétrica, y antes de que el avión se detuviera completamente, el equipo médico de emergencias ya estaba posicionado en la pista. Carmen había mantenido a Eduardo estable durante todo el descenso, pero sabía que los próximos minutos serían cruciales para su supervivencia a largo plazo. Mientras los paramédicos subían al avión con una camilla y equipo especializado, Eduardo se aferró una última vez a la mano de Carmen, sus ojos reflejando una gratitud que... «Doctora, por favor, no desaparezca de mi vida», le suplicó Eduardo mientras los paramédicos preparaban su traslado. «Necesito que sepa cómo termina esta historia. Necesito demostrarle que sus palabras no cayeron en saco roto». Carmen asintió con una sonrisa tranquilizadora. «Estaré en contacto con el hospital. Mi trabajo aquí no termina hasta asegurarme de que está completamente recuperado». Durante las siguientes semanas, Eduardo se sometió a una cirugía de bypass coronario que salvó su vida definitivamente. Desde su cama de hospital, comenzó a hacer llamadas que habrían parecido impensables apenas un mes antes. La primera fue a su hija Elena, a quien no solo pidió perdón por años de críticas injustas, sino que le propuso crear una fundación conjunta para apoyar clínicas médicas gratuitas en comunidades desfavorecidas. Elena, sorprendida pero emocionada por la transformación de su padre, aceptó inmediatamente el proyecto. La segunda llamada fue a Carmen, quien había regresado a Madrid después de completar exitosamente la cirugía cardíaca infantil en Nueva York. «Doctora Herrera, quiero proponerle algo que espero no considere una oferta condescendiente», comenzó Eduardo con una humildad que Carmen jamás habría imaginado posible. «Me gustaría financiar completamente un centro de investigación cardiovascular que lleve su nombre, donde usted puede desarrollar las técnicas quirúrgicas innovadoras que salvan vidas como la del niño que operó en Nueva York». Carmen quedó sin palabras por unos momentos. La oferta era extraordinaria, no solo por la magnitud económica, sino por lo que representaba simbólicamente. «Señor Mendoza, esa es una propuesta increíblemente generosa, pero necesito estar segura de que surge de motivaciones genuinas, y no de un sentimiento de culpa temporal». Eduardo rió suavemente, un sonido muy diferente a la risa despectiva que había mostrado en el avión. «Doctora, durante mi recuperación he tenido tiempo de reflexionar sobre cada momento de mi vida. He comprendido que la verdadera riqueza no se mide en euros acumulados, sino en vidas positivamente impactadas. Usted me enseñó que el valor de una persona no tiene nada que ver con su origen étnico o su clase social, sino con su capacidad de contribuir al bienestar de otros. Quiero dedicar el resto de mi vida a honrar esa lección». 6 meses después, Eduardo y Carmen se reencontraron en la inauguración del Centro de Investigación Cardiovascular Carmen Herrera, un edificio ultramoderno equipado con la tecnología más avanzada del mundo. Durante la ceremonia, Eduardo tomó el micrófono para dirigirse a los asistentes, que incluían médicos, investigadores, políticos y periodistas de toda España. «Hace unos meses, yo era un hombre rico pero espiritualmente pobre, cegado por prejuicios que me impedían ver la verdadera grandeza que me rodeaba», confesó Eduardo ante la audiencia silenciosa. «La doctora Carmen Herrera no solo salvó mi vida físicamente, sino que me rescató de la oscuridad moral en la que había vivido durante décadas.
Este centro no es solo un regalo para la comunidad médica. Es mi compromiso de dedicar el resto de mi existencia a construir puentes donde antes había muros. Carmen, vistiendo su bata médica con el orgullo de quien ha dedicado su vida a salvar otras vidas, se acercó al micrófono. Señor Mendoza me ha enseñado algo igual de valioso, que todos tenemos la capacidad de transformarnos, de convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Si este centro puede salvar aunque sea una sola vida adicional, habrá cumplido su propósito más noble. Al final de la ceremonia, Eduardo y Carmen se encontraron en el jardín del centro, contemplando juntos el edificio que simbolizaba una transformación que había comenzado en las alturas de un avión comercial. Doctora, dijo Eduardo con una sonrisa genuina, gracias por no permitir que mis prejuicios murieran conmigo en aquel vuelo. Gracias por darme la oportunidad de convertirme en el hombre que mi hija siempre creyó que podía ser. Carmen sonrió, recordando las palabras que había pronunciado meses atrás sobre la capacidad humana de cambio y crecimiento. La historia que había comenzado con humillación y discriminación había evolucionado hacia algo mucho más poderoso. La prueba viviente de que el corazón humano, como el órgano que ella reparaba quirúrgicamente, siempre tiene la posibilidad de sanar y funcionar mejor que antes.